Hola chicos y chicas, buenos días. Bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En esta ocasión vamos a seguir la idea del hedger que nos creamos. Si se acuerdan lo que hicimos la sesión pasada, nos creamos un hedger que lo que hace este hedger es que nosotros le damos un portafolio, en este caso es un activo, era Nvidia. Decimos que tenemos una posición en millones de dólares, voy a decir 10. Y vamos a calcular el beta de Nvidia y el beta de la cobertura en función de un benchmark, en este caso es el Standard Poor's. Y nosotros le decimos, como queremos que al mismo tiempo sea beta neutral y delta neutral, entonces si me regreso aquí en geometría de un portafolio de inversión, recuerden que como quiero que al mismo tiempo sea beta neutral y delta neutral, tengo dos ecuaciones, son estas, con dos incógnitas. Recuerden, S0 y beta 0 son del activo en cuestión, en nuestro caso son de Nvidia. Entonces, dado el delta, aquí está, de Nvidia, y dado el beta de Nvidia, y me estoy pasando a beta dólares, este es delta, y estos son beta dólares, entonces necesito encontrar S1 y S2, N es igual a 2, tal que esto es 0, que es el delta, S1 más S2 es igual a menos S0, y beta 1 S1 más beta 2 S2 es igual a menos beta 0 S0. Recuerden que como es una cobertura, tengo una posición y tengo que poner la opuesta en signo. La idea es que justo esto hace que mi portafolio es total, que es posición más cobertura, tenga un delta 0 y que tenga un beta 0. Esa es la idea. Ahora, como son dos ecuaciones con dos incógnitas, si beta 0 y beta 1 son diferentes entre sí, entonces este es una recta. Vamos a ponerlo así. Son dos rectas. Entonces, por ejemplo, si tenemos beta 0 que sea mayor que beta 1, que sea mayor que beta 2, esta es la solución ideal. Porque el delta, la normal, es el 1, 1. En beta, la recta de beta, es beta 1, beta 2, y si beta 1 es diferente de beta 2, significa que las dos normales no son paralelas y por lo tanto hay una intersección única. Simplemente. Esa es la idea que tenemos. En más dimensiones significa que tenemos el hiperplano en beta, el hiperplano en delta, y tenemos la intersección, es un plano de dimensión n-2, que es el plano ideal, y entonces tienes una infinidad de soluciones. Esto lo pueden ver acá. Si estamos en tres dimensiones, si escogemos S1, S2 y S3, hay una infinidad de soluciones. ¿Por qué? Porque si las normales, si los betas son diferentes, es decir, si beta 1, beta 2 y beta 3 es diferente de 1, 1, 1, normalizado, significa que entonces tengo dos hiperplanos que se intersectan en R3. Tengo dos planos de dimensión 2 en R3 que se intersectan en una recta. Si lo ven en más dimensiones es difícil de visualizar así, pero si lo ven si lo imaginan conceptualmente, tengo un plano de dimensión n-1 dentro de Rn, porque es un hiperplano. Tengo el hiperplano delta neutral y el hiperplano beta neutral, y la intersección es de dimensión n-2, siempre y cuando las normales no sean la misma. Si la normal es la misma, o la intersección es todo el hiperplano o es vacía, porque serían dos hiperplanos paralelos, si este beta es diferente de 1. Ok, entonces tenemos esto y le vamos a presentar esto a nuestro gerente de portafolios. Recuerden que ponemos esto, hacemos la cobertura. Lo que hicimos fue, utilizando el CAPM, buscamos cuáles eran los activos que tenían más correlación con Nvidia. Aquí están. Y entonces dijimos, perfecto. Perfecto, entonces vamos a correr esto y ver qué es lo que pasa. Cuando corremos esto, ¿qué es lo que me está diciendo? Vamos a ver, el hedge, recuerden que es un objeto,
Y aquí me dice que es lo que estábamos viendo. El beta, ya lo habíamos calculado, el beta es de 2.18. El beta en dólares, como tengo 10 millones, aquí están los 10 millones de dólares, es 21.81 millones de dólares. Entonces, tengo que cubrir 10 millones de dólares en delta y 21.81 millones de dólares en beta, con Apple y con Microsoft, que sabemos que tienen alta correlación con Nvidia. Así los escogimos. Y el beta de los dos, el de Apple es 1.2895 y el beta de Microsoft es 1.2620. Y entonces la solución única es más o menos como la que les dibujé aquí. La solución única es, con uno de ellos va a ser positivo y otro va a ser negativo. Así es la solución única que tenemos. Y la podemos ver acá, que Apple es negativo, es menos 335, y Microsoft es positivo, más 325. Entonces estamos satisfechos. Esto sí satisface lo que tienen que hacer, piénsenlo. Si ustedes suman estos dos, quítense los decimales, como ven, son los mismos. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente al sumar estos dos es menos 335 más 325, es menos 10, que justamente es menos 10 más 10 igual a 0. Entonces esta parte satisface la primera ecuación de delta neutral. Y la siguiente ecuación de la neutralidad en beta, lo que tenemos que hacer es, vamos a calcularlo, el beta. Entonces tenemos este objeto se llama Hedger, y le voy a poner se llama Hedge Betas. Hedge Beta. Ahora, este objeto lo voy a multiplicar por los pesos. ¿Y cómo se hace eso? Entonces voy a utilizar np.transpose de hedger.hedgebetas. Ese es un arreglo que es vertical. Entonces aquí este transpose lo voy a multiplicar. Recuerden, así son las multiplicaciones de matrices, es con np transpose. Y ahora pongo el dot. Si no se acuerdan cómo era, recuerden cuando calculábamos cosas aquí en los weights. Aquí está. En Hedger, aquí estaba el cálculo, ¿verdad? Transpuesto punto dot por los pesos. Ahora, como no se llama self, se llama Hedger, porque estamos afuera, es la instancia. Tenemos esto así. Ahora, esto de aquí es un arreglo de dimensión 1 por 1. Entonces, lo que necesito es obtener el elemento de adentro de esta matriz de 1 por 1, es decir, deshacerme de la versión matricial, y para eso se pone el punto item. Es por eso que lo hice. Estoy repitiendo cosas por si no quedó claro. Aquí está. Y 21.81, si se acuerdan, vamos a comparar contra Hedger Beta USD. ¿Cómo se llamaba? Se llama Position Beta USD. Position Beta USD. Ok. Como ven, este objeto de acá es este objeto de acá. 81.326, 81.326. Entonces sí, la solución es perfecta. Entonces se lo presento a mi gerente de portafolios. Muy satisfecho, muy elegante de la solución existe y es única, mientras los dos betas sean diferentes entre sí, pero sí van a ser en general diferentes. Es muy raro, a menos que elija, por ejemplo, el Standard & Poor's y el Spider, porque es el tracker del mismo Standard & Poor's, pero fuera de eso van a ser dos betas diferentes. La solución existe y es única. Entonces se lo presento a mi gerente de portafolios, perdón, acá, y lo ve mi gerente de portafolios y me va a decir: ¿sabes qué? Tu modelo es una porquería.
Y me sorprendo y le digo, oye, espérame. La solución existe y es única. Estoy utilizando el Capital Asset Pricing Model y estoy encontrando la solución única que satisface beta neutral y delta neutral. Aquí está. Pero mi gerente me va a decir, es que ¿por qué me estás dando que los dos tienen pesos de diferente signo? Uno es positivo y otro es negativo. Le digo, pues así es el modelo. Un poco soberbio de mi parte, así de pensando, es que mi gerente pues, no sabe matemáticas, pobrecito, bueno, pobrecita, no sabe matemáticas. Y me dice, ¿sabes qué? Te voy a explicar por qué tu modelo es estúpido. Tengo una posición de 10 millones de dólares en Delta. Y tú me estás pidiendo pasar de una posición de 10 millones de dólares a una posición de cerca de 700 millones de dólares. ¿Por qué? Porque tengo que comprar 325 millones de dólares de Microsoft y tengo que vender 335 millones de dólares en Apple. Es ridículo. Le digo, es que la solución así es, y dice, no, es que en finanzas las soluciones matemáticas no nos interesan. Las soluciones que nos interesan son soluciones que estén en línea con lo que nosotros, gerentes de portafolios, imaginamos que el modelo debe hacer. Y me va a decir, mira, si quiero hacer delta neutral, pongo 10 millones de algo. Por ejemplo, futuros del Standard & Poor's. Si quiero hacer beta neutral, tengo que poner 22 millones para redondear. 22 millones contra 10. Entonces, me dice, ¿sabes qué? En total son, si quiero ser beta neutral y delta neutral, no lo voy a hacer perfecto. Si soy perfecto, tengo una aberración ridícula de tener que comprar 300 millones de dólares de un activo y tener que vender 300 millones de otro más para cubrir 10 millones. O sea, es 30 veces la exposición, y si lo ven, porque tengo que comprar y vender, la exposición en valor absoluto es 70 veces, cerca de 70 veces. No le va a gustar y dice, entonces, ¿qué es lo que hago? Mira, tomo 10 millones para delta neutral, más 22 millones para beta neutral entre 2. ¿Sabes qué? Mira, le pongo 16 millones, me paso un poco de delta, pero entonces mi exposición, mi delta pasa de ser de 10 con esto a un delta de menos 6. Perfecto, tengo una cierta exposición. Además, pensando que cuando me avientan ese activo, recuerden que estoy pensando como cobertura de portafolios, me dice mi gerente de portafolios, ahorita no queremos hacer dinero, queremos perder menos. Entonces, si alguien me aventó Nvidia y me aventó 10 millones, tengo que imaginar que esa persona tiene información y entonces el precio de Nvidia va a bajar. Que yo tengo una exposición negativa me ayuda, porque significa que si los precios bajan, compenso con el Standard & Poor's un poquito. Ahí está. Entonces, lo que pierdo en Nvidia, que es posición larga, lo voy a ganar en el Standard & Poor's, que es posición corta, porque son negativos. Entonces, es negativo. Segundo, tampoco voy a ser perfecto en beta, de acuerdo, pero voy a estar cerca. Entonces, en beta, en lugar de necesitar 22, tengo 16. Entonces, me faltan, digamos, el beta que tengo más 6 millones en beta dólares y menos 6 millones en delta. Dice, ok, pero eso es mucho más inteligente. Esto, que no necesito tu modelo súper sofisticado y matemáticamente perfecto. No lo necesito. Esto me gusta más. Sinceramente, esto es mejor que tu modelo. O sea, si realmente vas a entregar este modelo así, no sirve. Le digo, analizando un poco, me pongo a pensar. Entonces me voy a mi cubículo y digo, tiene razón. Porque no estamos en finanzas, no estamos para hacer los modelos más elegantes para publicar un artículo de investigación. Y esa es la parte interesante. Muchos financieros, y me incluyo, publicamos artículos de investigación con aplicaciones a finanzas. Yo he publicado varias cosas y una vez publiqué un modelo de market making de alta frecuencia, high frequency market making, high frequency trading, y que analizaba cosas y que ajustaba con respecto a inventario y no sé qué. Digamos que era la versión high frequency trading de esto que estamos haciendo aquí. Y lo primero que me preguntaban en las conferencias que daba era,
Y este modelo lo usas y la respuesta era muy simple. Mira, si este modelo me hiciera ganar un montón de dinero, no estaría parado aquí explicándole a académicos este modelo. Pero es importante porque este modelo toma en cuenta muchas hipótesis y el modelo es interesante desde el punto de vista científico, pero no. Y eso es lo que está pasando aquí. Este modelo será perfecto matemáticamente. A lo mejor la primera persona que se le ocurrió esto publicó un artículo de investigación, a lo mejor en los años 60, cuando salió lo de beta neutral y delta neutral. Digo, en los años 60 ya tenían ideas de intersección de rectas, ¿verdad? Pero esto no significa que el modelo sea bueno. La pregunta que me hago es, ¿por qué el modelo no es bueno? La razón es esta, se las voy a explicar. Yo necesito tener que el beta, tengo estos dos betas, entonces, ¿qué pasa? Fíjense, tengo un beta de 1.28 y un beta de 1.26. Si estoy 100% en Microsoft, que es el 1.26, tengo un beta de 1.26. Si estoy 100% en Apple, voy a tener un beta de 1.28. Entonces, si yo quiero que los dos tengan el mismo signo, que es lo que no pasa acá, significa que yo voy a empezar en 1.26 y voy a llegar a 1.28. Es lo que se llama el casco convexo. En este caso solo son 2 puntos, es una recta. Pero la idea es justamente que si tienen más betas, se vuelve un triángulo. Y para estar en el casco convexo, que es el interior de este triángulo o el interior del cubo si van a 4, etcétera, el punto es que si quieren estar adentro de eso, necesito que el beta que quiero alcanzar esté adentro del casco convexo. Aquí no se puede porque mi beta es de 2. Entonces debí verlo desde un principio que si tengo activos de beta chiquito, me va a costar mucho trabajo alcanzar a tener el beta grande. Entonces eso va a cambiar de signo. Y vamos a ver lo que pasa si yo lo hago diferente. Voy a tratar de cubrir Amazon con Meta y Netflix. Vamos a ver cómo funcionan Amazon, Meta y Amazon con Meta y Netflix. Y lo que voy a hacer, vamos a correr esto primero. Entonces voy a ponerle, corro aquí, play, cambian los datos, obviamente Amazon, Meta y Netflix. El header que cambia cuáles son los betas. El beta es de 50 a 51, entonces voy a cambiarlo. Porque quiero que este beta esté en el casco convexo. Este no está en el casco convexo, pero miren, como este beta ya no es muy grande, el signo de aquí es menor. Fíjense, este es de 10.31 negativo y positivo 0.31. Entonces la aberración que le enseñé a mi gerente es porque tenía un beta muy grande, ¿verdad? Un beta muy muy grande. Entonces, ahora como el beta ya es más chiquito y muy cercano al casco convexo, aunque todavía está afuera porque es de 51 a 68, entonces voy a invertir Netflix por Amazon. Entonces, si yo cambio Netflix por Amazon, NFLX, y aquí le pongo AMZN. Aquí ya, fíjense que ya tengo el mismo signo, porque justo el beta que quiero alcanzar es 1.51 y estoy entre 1.50 y 1.68. Obviamente, como el 1.50 está más cerca del beta que quiero que el 1.68, tengo más proporción del beta más cercano. Entonces esto ya funciona. Entonces, trato de saving face, de que no me humille tanto mi gerente, y le digo, mira, esto sí funcionó en este caso. ¿Y por qué funcionó? Porque este beta está en el casco convexo. Y me dice, ok, de acuerdo, en esos casos sí funciona. En el caso anterior, que me pase tantito, lo acepto. Pero entonces, ¿qué pasa cuando tengo otros? Vamos a ver casos más extremos. ¿Qué pasa si yo quiero cubrir el VIX? Recuerden que el beta del VIX es menos 4. Y lo quiero cubrir con el SPY. ¿De acuerdo? Y lo voy a cubrir con 2 índices. Y con el Nasdaq. Y de hecho lo voy a cubrir no con el SPY, lo voy a cubrir con el Standard & Poor's completo. Entonces voy a cubrir teóricamente el VIX.
el beta del VIX es de 4. Entonces aquí justamente lo que tengo que hacer es un poquito menos brutal, pero aún así sigue siendo brutal, ¿verdad? No era 300 y 300, es 200 y 200. Pero fíjense que lo puedo hacer al revés. Supónganse que yo quiero cubrir el Nasdaq y lo quiero cubrir con VIX, que tiene alta volatilidad, y el Standard & Poor's, que tiene volatilidad 1. ¿Por qué tiene volatilidad 1? Porque justo es el benchmark que estamos usando. Entonces, cuando lo corro aquí, es acá. Como lo ven, sí lo puedo hacer. Ahora, como tengo un beta negativo aquí, se sale un poco, se sale un poquito, entonces por eso, como se sale un poquito, tengo que tener más del que está más cercano, y el más cercano es 1, no es menos 4. Entonces esto está interesante. Como ven, hay momentos en los que parece que sí funciona, hay momentos que no. Y es aquí donde mi gerente me dice, oye, pero es que esto a veces funciona y a veces no. La idea que dice mi gerente, y voy a ver si hay preguntas acá. No hay preguntas. No han habido preguntas. Entonces la idea que tiene mi gerente de portafolios es: cuando el beta está dentro del casco convexo, estoy satisfecha, me dice mi gerente de portafolios. Yo estoy satisfecha cuando el beta está dentro del casco convexo. Entonces vamos a, por ejemplo, supongamos que quiero hacer lo mismo con otros activos. Entonces habíamos dicho que queríamos cubrir, por ejemplo, si quiero cubrir Google y lo quiero cubrir con Apple y con Microsoft. Vamos a ver cómo son los betas aquí. Tengo el circunflejo. Ahí está. Entonces, aquí como ven, también cambia de signo. ¿Por qué? Porque está está fuera del casco convexo, que es de 26 a 28. Vamos a hacerlo al revés. El de 26 es Microsoft. Entonces vamos a cubrir Microsoft con Apple y Google. MSFT. Y de hecho lo que podemos hacer es cubrirlo con Apple y cubrirlo con el SPY. Digamos que siempre vamos a cubrir con el SPY y con Apple. O de hecho con Nvidia. Digamos que lo pongo así. Microsoft lo voy a cubrir con Nvidia y con el Standard & Poor's. Miren, este ya tiene mejor cara. ¿Por qué? Porque el casco convexo va de 1. Fíjense, el beta no es perfecto de 1 exactamente, porque estoy utilizando el tracker, el Spider. No estoy utilizando el Standard & Poor's. Entonces estoy utilizando un ETF que es muy líquido y digo, ok, voy a cubrir Nvidia, voy a cubrir a Microsoft, lo voy a cubrir con Nvidia, que tiene un beta de 2, y el Spider, que tiene un beta de cerca de 1. Como mi beta está en el casco convexo, que es 1, 2, como está en el casco convexo, significa que estos números van a tener el mismo signo. Entonces, esto es una cosa importante, y por eso subrayo la idea geométrica de este seminario, este curso, es porque justo vemos que para cubrir un objeto, le calculamos su beta y tenemos que cubrirlo con objetos que tengan un beta tal que en el casco convexo generado por los betas, en este caso es una recta, pero si vamos a más dimensiones, pues es un triángulo y es un cubo, etc. Pero no es un cubo, es un tetraedro. Entonces, mientras este beta esté adentro del casco convexo, no tenemos problemas con los signos. Ok, pero entonces tenemos que buscar cosas. Uno es, primero, decidir cuál es la cobertura, porque ahorita estoy jugando con esto, diciendo, estoy cubriendo con cosas que son del mismo sector, y con el Standard & Poor's, que es como medio rápido, pero puedo llegar a tener problemas. Por ejemplo, con Nvidia tiene beta de 2 y los demás tenían como beta de 1 o de 1.2 o 1.6. Entonces esto, ¿no hay preguntas? No. Esto se complica. Y es aquí donde tenemos que tomar nuevas decisiones. Es decir, vamos a tratar de cambiar el modelo. Entonces vamos a pasar de un modelo perfecto, matemáticamente perfecto, que es este,
que éramos delta neutral y beta neutral, lo vamos a pasar a un modelo imperfecto, pero cuyas soluciones sean o estén en línea con lo que mi gerente de portafolios, o si están pensando como trader de riesgo central, lo que mi trader imaginaría que el modelo de cobertura debe hacer. Y la idea es que tratemos de tener un modelo que no cambie de signo, porque cambiar de signo hace que sea más costoso la cobertura. Recuerden que cuando esto cambia de signo, en lugar de tener que poner 10 millones, en lugar de comprar una cantidad y comprar la otra y que la suma sea 10 millones, tengo que comprar una, vender la otra y la suma puede llegar a ser, ya lo vimos, 200, 400 o hasta cerca de 700 millones de dólares para cubrir 10 millones. No tiene sentido. Entonces es lo que vamos a hacer. Y es lo que vamos a hacer toda esta semana. Entonces, para pasar a esto, lo que voy a hacer es buscarme una manera de cuando el beta, que cuando los betas que yo elija sean buenos, que eso significa que el beta de la posición que quiero cubrir esté adentro del casco convexo del beta de las coberturas, o del casco convexo generado por los betas de las coberturas, sé que puedo utilizar la solución exacta. Pero si no, tengo que utilizar una solución inexacta. Ahora, con un activo es muy fácil, lo hizo mi gerente, puso, quiero cubrir la mitad de delta neutral y la mitad de beta neutral. Pero nada nos impide decir quiero más porcentaje de beta neutral que de delta neutral, etc. Entonces es aquí donde tenemos que empezar a pensar cómo construir el modelo. Y la segunda cosa es, ¿cuál es la función que yo quiero minimizar? Y vamos a pensar, lo que yo quisiera idealmente es minimizar encontrar ceros de estas de aquí, ¿verdad? Ahora, en este caso, y eso es algo, voy a hacer una pequeña pausa, es algo que discutí con mis ayudantes durante la tarea de examen, y es lo siguiente: estamos aquí jugando a ser un quant, un investigador cuantitativo, alguien que está sentado al lado de un gerente de portafolios o un trader, y lo que hace esta persona es construirle a dicho gerente de portafolios o dicho trader, le construye prototipos para que el gerente o la gerente tenga más elementos de juicio cuantitativos para la toma de decisiones, si es gerente de portafolios para inversiones y si es trader de riesgo central para coberturas. Entonces, yo tengo que hacer prototipos, los tengo que hacer rápido, pero tienen que ser prototipos que tengan sentido. En este caso, mi primer prototipo no tiene sentido. Y aunque mi gerente fue un poquito dura conmigo, diciéndome que el modelo era una porquería, cuando le mostré cosas donde el beta que quiero cubrir está adentro o muy cerca del casco convexo, dice, ok, va, acepto que si la cobertura en lugar de costarme 10 millones me va a costar 12, se vale. Pero no se vale que quiero cubrir algo de 10 y que me cueste 500 o 700 millones de dólares en compra más venta en valor absoluto. Entonces, la cuestión es la siguiente, y aquí es donde uno empieza a tomar decisiones como quant. Recuerden, ser un quant necesitamos ser al mismo tiempo matemático, financiero y programador. La Facultad de Ciencias tiene el lujo de la UNAM de México. Tiene el lujo de que existe la carrera de matemáticas y matemáticas aplicadas también. Existe la carrera de actuaria, donde ven todas las cosas de finanzas, y existe la carrera de ciencias de la computación, donde se convierten en programadores de élite. Entonces vamos a hacer las tres, pero cuando uno es un quant, que eres un aprendiz de todo, maestro de nada, significa que difícilmente, porque no puede ser el mejor en las tres, entonces muy probablemente vamos a ser mediocres en las tres. Aunque, si tienen ustedes una formación matemática, por ejemplo un doctorado en matemáticas, o un doctorado en alguna que se llama alguna disciplina cuantitativa, tipo ingeniería, tipo física, etc., se supone que la parte de modelación matemática es nuestro fuerte, y que sabemos finanzas tal vez un poquito menos que nuestro gerente de portafolios, porque por algo ella es la gerente y nosotros no.
Y tampoco somos los mejores programadores, de la misma manera que para construir toda la infraestructura de calificar tareas, necesito yo a mis dos ayudantes para que me construyan eso, que no lo puedo hacer yo. Significa que al menos entiendo lo que está pasando. Y ese es el punto. Tenemos que hacer un esfuerzo como quants para ser cada vez mejores programadores y cada vez mejores financieros. Lo que no podemos dejar de ser es ser los mejores matemáticos. Entonces, bajo esa perspectiva, la parte financiera no funcionó, pero me dejó muy claro mi gerente de portafolios que, mira, si está un poquito, si te sales un poquito del casco convexo, va, funciona, pero no se vale más 300 menos 300. Entonces lo que yo quiero ahora como matemático es ponerme a pensar, tengo que construirme, quizás en lugar de una solución exacta, es una solución numérica. Y la solución numérica es, tengo que minimizar un objeto. Y quiero que cuando minimice ese objeto, al mismo tiempo sea beta neutral y delta neutral. Entonces vamos a ir por partes. ¿Cómo hago eso? Aquí ya lo escribí en alguna manera. Aquí está. Entonces vamos a ir acá. Vamos a ver qué cara tiene. Entonces, ¿se acuerdan? ¿Cómo funcionaba la solución? Vamos a ver la solución exacta y vamos a tratar de matemáticamente concebir un modelo. Y una vez que logremos concebir el modelo, entonces buscamos cómo programarlo. Entonces, primero me disfrazo de matemático, después me disfrazo de programador, basado en la idea de financiero que me dio mi gerente de portafolios. Tengo que ser las tres, pero en este momento soy más matemático. Tengo mi gorrita de matemático. Entonces tengo S1 hasta Sn, son los pesos de la cobertura, y beta, el vector de betas, es beta 1 hasta beta n. Entonces, ¿se acuerdan que ya sabemos cómo funciona esto? Cuando la dimensión es de 2, sabemos cómo funciona la solución óptima, que es el delta. Recuerden que es S0 más S1 más S2 es igual a 0. Entonces, esta parte de aquí, estoy ya pasando del otro lado el delta y los beta dólares. Y beta 1 S1 más beta 2 S2 tiene que ser menos beta 0 S0. Con esta cobertura el portafolio total va a ser beta neutral y delta neutral. Lo que hemos hecho es que si beta 1 es diferente de beta 2, entonces la solución existe y es el inverso, ¿verdad? Tomo la matriz esta de aquí, la invierto y se acabó. Es lo que estamos haciendo, hasta ahorita vamos bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? Numéricamente. Si lo que yo quiero es al mismo tiempo ser delta neutral y beta neutral, lo que voy a hacer es me voy a construir el vector de unos es nada más para que quede más claro. Entonces me voy a construir una función auxiliar, que justo es una función que estoy pensando, esa función la quiero minimizar, y quiero que al minimizar trate de ser lo más delta neutral y beta neutral posible, pero como ya va a ser numérica no tengo que ser exacto. Entonces, ¿no hay preguntas hasta el momento? ¿No hay? No. Entonces, quiero ser delta neutral y beta neutral. La parte de delta neutral, ¿qué es? Es cuando ven este vector de unos transpuesto por x, cuando hacen este por este es 1 por S1 más 1 por S2, entonces es la suma de todos, S1 más Sn, es esta primera parte. La suma de todos tiene que ser igual a menos S0. Entonces quiero que esta cosa sea lo más cercano a 0. Pero puedo pasarme positivo o negativo, por lo tanto lo pongo como un cuadrado. Entonces cuando estoy minimizando acá adentro, estoy minimizando. Cuando minimizo toda la función delta, estoy minimizando lo que está dentro del cuadrado en valor absoluto. Eso significa que voy a estar teniendo una cobertura lo más delta neutral posible. Además, este cuadrado, no sé si ustedes han llevado cursos de optimización, probablemente sí, pero cuando tomo valores absolutos, la derivada no en el 0 es un pico, no está definida. Pero si tomo cuadrados, que es una parábola, 1, la derivada sí está definida, y 2, la matriz hessiana que me determina si el punto crítico que tengo es máximo, mínimo, punto, silla, es constante, que es la matriz de segundas derivadas. Por eso se acostumbra a tener objetos cuadráticos por esa facilidad, que calcular la matriz hessiana es fácil y es una constante.
Entonces, como ven, estoy utilizando toda la matemática que conozco estoy minimizando una función, me quito de encima los problemas de derivadas con el cuadrado y tengo la ventaja que en x, esto es una función cuadrática y por lo tanto la matriz hessiana, que es la matriz de segundas derivadas, es constante y puedo calcular cosas. Ahora hago lo mismo con beta. En lugar de tomar el vector de unos, tomo el vector de betas y este producto de beta transpuesto, que es en lugar de ser un vector renglón, va a ser un vector columna, va a ser un vector renglón. Al ponerlo contra ese va a ser beta 1 S1 más hasta beta NSN, entonces estos son los beta dólares y este es el beta que quiero cubrir en beta dólares. Pues lo mismo, esta función de beta al hacerla un cuadrado es como tomar el valor absoluto pero uno, quitándome de encima problemas de derivadas, y segundo, sabiendo que la matriz hessiana es constante. Aquí está, es lo que estoy diciendo acá. Lo bonito es que aquí, esta función que tengo acá, la f que tiene una parte en delta, quiero minimizar f delta para hacer delta neutral, minimizar f beta para hacer beta neutral. Esta función f ya no tiene la restricción de dimensiones como si tenía la solución exacta. Entonces puedo ponerle incluso una sola variable, que es lo que me decía mi gerente de portafolios, te voy a poner solamente el Standard & Poor's, futuros del Standard & Poor's, y quiero que esencialmente recuerdan que tenía que tener un 16 futuros del Standard & Poor's para cubrir. Y también funciona con más, entonces puedo cubrir, por ejemplo, Nvidia y decir, quiero cubrir Nvidia, pero con todos los activos del universo de tecnología. Que si se acuerdan, significaría que aquí, para cubrir Nvidia, tendría que cubrir con todos estos y con todos estos. Entonces tendría que cubrir con Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, o Google, Meta, o Facebook, y Netflix. Ok, entonces tiene buena cara. Entonces, la idea es que el mínimo, como es una función cuadrática, hay un mínimo global, pero puede que no sea único. Eso es importante. Y puede tener mínimos locales. Pero la idea es que como si tenemos n mayor o igual que 2, cuando n es igual a 2, esta solución existe y es única, está aquí, pero potencialmente S1 y S2 pueden cambiar de signo. Acá vamos a tener una infinidad de soluciones, probablemente cuando la dimensión es más grande, pero para encontrar los mínimos locales podemos darle condiciones iniciales. Recuerden cómo funcionan estas cosas, es que la parte numérica le tienen que dar un punto inicial para a partir de ahí empezar la iteración. Y eso es importante, porque si le doy un punto en el cual yo considero que si tengo dos activos, S1 y S2, y tengo un delta, ¿se acuerdan cómo estamos aquí? Tengo un delta de 10, entonces mi punto inicial, si tengo 2 aquí, mi punto inicial va a ser menos 5 y menos 5, ¿verdad? O sea, quiero que esté delta neutral mi punto inicial, menos 5 y menos 5, y no va a ser beta neutral. Entonces quiero que el algoritmo itere para encontrarme la beta neutralidad, empezando con algo que sea delta neutral. Esa es la idea, porque si le pongo puros ceros, puede cambiar de signo, recuerden, esto cambia de signo, pero si le pongo que todos son negativos, para que cambie de signo le va a costar más trabajo pasar de negativo todo el camino a cero y pasar a positivo. Esa es la idea, que le cueste más trabajo y estar cerca de un mínimo local que no cambie de signo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y este es un ejemplo antiguo que tengo, pero se acuerdan que lo que hicimos con Nvidia, para cubrir 10 millones de Nvidia, utilizamos 300 millones de Microsoft y 300 millones de Apple, que era totalmente absurdo. Ahora, si n es mayor que 2, le podemos poner ciertas condiciones, ¿verdad? Queremos esta solución, y la condición que yo quiero es los menores pesos. ¿Cómo son los menores pesos? Recuerden que esto, si tomo los pesos del vector
Entonces me voy a regresar otra vez al caso feito. NVDA contra Apple y Microsoft. En el caso feito tenía menos 335 y más 325. Ahora, los pesos son estos. Pero si yo tomo valor absoluto de estos, lo que yo quiero es que el valor absoluto del vector de pesos no sea muy grande. En el otro caso, por ejemplo, era menos 3 y menos 7. Está bien, si toman el valor absoluto, la suma es 10. Aquí la suma es, que es 335 más 325. Son 6, son 660. Es muy grande, 660 millones para cubrir 10, y en el otro cubríamos 10 con 10 o 10 con 12. Entonces lo que queremos es que el vector de pesos resultante sea chiquito. Entonces la idea es encontrar una solución con más activos, más de 2. Hay una infinidad de soluciones, y buscar dentro del espacio de soluciones posibles la solución que tenga la norma más chiquita, porque esta norma, que es si lo ven como valor absoluto o al cuadrado, esa norma va a ser muy grande cuando tengo 3, 3, 5 y 3, 25, pero no va a ser tan grande si tengo menos 7 y menos 3. Entonces la idea es encontrar en el espacio de soluciones el que tenga norma más chiquita. Entonces la idea es lo siguiente, que podemos pensar que quiero al mismo tiempo ser delta neutral. Entonces quiero que se satisfaga la condición H1, quiero que se satisfaga la condición H2, son dos condiciones, y lo que voy a minimizar ahora es la norma, y la norma al cuadrado para otra vez evitar problemas de la norma no al cuadrado. Recuerden que es una raíz cuadrada, y al dividir por la raíz, cuando derivan tienen que dividir por la raíz, tiene una singularidad en 0, y eso no lo quiero que esto sea chiquito. Es por eso otra vez que se pone al cuadrado. Entonces aquí lo que estoy haciendo es cambiando mi manera de pensar, de voy a minimizar la norma, es decir, encontrar los pesos más chiquitos, y lo voy a hacer dentro del espacio al mismo tiempo delta neutral y beta neutral. Entonces, si lo piensan, ese es un problema clásico de multiplicadores de Lagrange, que tiene una función dada, la norma, y que lo quieren minimizar en un espacio que está determinado por dos ecuaciones. En este caso, este es el espacio delta neutral, y este es el espacio beta neutral. Ok. Entonces mi gerente de portafolios, ¿qué es lo que quiere? Quiere una solución que esté de un solo lado, es decir, que idealmente, que si tengo una posición positiva, que los dos activos aquí, que los dos activos tengan signo negativo. Esa es la idea, que sea una cobertura de un solo lado. Porque si tengo una cobertura de un solo lado, yo sé que la suma de los dos va a ser 10, entonces está bien. Pero si no tengo cobertura de un solo lado, como lo ven, la suma de ambos en valor absoluto no va a ser 10. Ok. Entonces, lo que hay que hacer es algo que, y esto es interesante porque es lo siguiente que podemos hacer para quitarnos de encima lo de los multiplicadores de Lagrange, es a la ecuación que tenemos aquí agregarle algo que se llama una penalización. Vamos a penalizar a la solución o castigarla si tiene una norma grande, y la idea es agregar algo aquí para que, obviamente, al agregar algo acá, no necesariamente vamos a hacer delta neutral y beta neutral, es decir, sacrificamos exactitud en la neutralidad siempre y cuando tengamos algo que sea menos costoso desde el punto de vista financiero, la cobertura sea menos costosa de poner. Y en este caso, el costo de la cobertura es, en lugar de vender 335 millones y comprar 325, yo quisiera que fuera de un solo lado. Ok, entonces bajo esa perspectiva lo que podemos es agregarle una función que tenga dos variables, la variable x, que son los pesos que queremos, y un epsilon, que es un coeficiente, y vamos a agregar la norma. Aquí, en lugar de verlo, aquí lo vemos como queremos minimizar la norma bajo ciertas restricciones de beta neutralidad y delta neutralidad. Esta solución va a ser perfecta en delta y en beta. Aquí podemos decir,
como es un poco más complejo, vamos a simplificar el problema sacrificando precisión. Es decir, ahora tengo que minimizar 3 ecuaciones. La ecuación de la penalidad tiene un epsilon. Y la idea es que si epsilon es igual a 0, regresamos a este caso, que es una extensión de este caso. Entonces, si epsilon es igual a 0 y tengo dos activos y el beta que yo quiero cubrir está en el casco convexo de los dos betas de los activos de cobertura, sabemos que S1 y S2 van a tener el mismo signo. Entonces, esta función de aquí es una función buena porque si epsilon es igual a 0 y las condiciones se dan, la manera en que, si epsilon es igual a 0, la manera en que voy a minimizar esta parte es haciendo, como f es una cuadrática, haciendo que f delta sea 0 y que f beta sea 0, y eso significa ser beta neutral y delta neutral. Entonces, desde el punto de vista de concepción de modelos, es un modelo más general que el modelo de la solución exacta. Claro que ahora ya no es un modelo perfecto y que necesitamos utilizar métodos numéricos para encontrar la solución, pero conceptualmente el modelo está bien, porque estamos extendiendo el caso, en el caso bonito, que es que el beta que queremos cubrir está dentro del casco convexo de los betas de cobertura. Y el parámetro epsilon está genial porque cuando yo corro esto, la idea es la siguiente: el portafolio manager tiene como una palanca o una perilla, como de la manera como ustedes ajustan el volumen. Aquí el gerente de portafolios, ella puede girar la perilla y ajustar el parámetro en función de tener más o menor penalización. Obviamente, mientras más grande sea epsilon, va a tener más peso la penalización con respecto a beta y delta. Eso significa que más grande el epsilon, vamos a forzar a que la solución de este problema tenga los pesos más chiquitos. Entonces sacrificamos delta y beta neutralidad para tener menores costos. Vean esto como costos. Y entonces, la idea es tener el gerente de portafolios, que ella sabemos que es cuantitativa, va a poder cambiar el numerito. La idea, y es lo que vamos a empezar a hacer mañana, es tener un modelito acá, y a lo mejor aquí, fíjense, cuando estoy diciendo quiero calcular los pesos, en lugar de utilizar esta solución que tenemos acá, que es la solución exacta, entonces me voy a ir. En lugar de tener esta solución que es la solución exacta, ¿se acuerdan? Porque estamos invirtiendo en matrices. Aquí a lo mejor le voy a agregar el parámetro epsilon. Y entonces aquí le voy a agregar un parámetro que va a ser epsilon. Lo conocí, epsilon. Y decir, si la gerente de portafolios no me dice qué epsilon voy a usar epsilon 0. Y aquí la gerente de portafolios va a poner su epsilon. Y la idea es que aquí voy a agregar como entrada epsilon, por ejemplo que sea 0.01. Y lo que quiere ella es que cuando voy cambiando el epsilon, quiere ella ver que van cambiando los pesos. Entonces, a su gusto, vamos a escogerle los pesos de regularización. Y además, mi gerente, de una vez vamos a hacer esto más matemáticamente. Dado NVIDIA y dado un universo que me dé mi gerente, digamos que me dice, quiero cubrir con todos los financieros, en lugar de cubrir con todos los de tecnología. Ok, pero entonces, ¿cuáles voy a escoger? ¿Se acuerdan que lo que hicimos fue manualmente escribir aquí? Para hacer esto, escribíamos en el benchmark para la cobertura NVIDIA. Y aquí le poníamos APO. Sí, voy a quitar esta de acá. Entonces cubríamos así. 62 MSFT. Estoy viendo las correlaciones, punto 62, punto 68. Si aquí le pongo Netflix, punto 46 ya no está tan bien. ¿Se acuerdan que así le hicimos?
para escogerlos. Y así escogimos estos dos, ¿verdad? Y así seguimos. ¿Cuántos más? De una vez voy a hacerlos todos para que vean lo aburrido que es. ¿Cuál me falta? Nada más Amazon. Amazon. Entonces, supónganse que queremos hacer el modelo de cobertura. Entonces la idea es que a lo mejor me voy a dar un número de activos, digamos, no sé, todos los activos del mismo sector, o puede ser incluso más, digamos, 20 nombres, y quiero que no solamente el epsilon cambie, sino que puedo decidir, ya que estoy haciendo las cosas numéricas, y n la puedo variar, que es el número de activos de la cobertura. Yo lo que quiero es tomar, si n es igual a 2, quiero tomar los dos activos dentro del universo que me permito. Quiero tomar los dos activos que tengan más correlación. ¿Por qué quiero correlación? Porque la correlación, mientras más cercana esté, el R cuadrado va a ser más grande, y entonces el Capital Asset Pricing Model tiene más poder explicativo. Es por eso, porque estoy basado en algo que es el Capital Asset Pricing Model, cuyo poder explicativo depende de la correlación. Es simple. Y es muy obvio. Eso sí le va a gustar a mi gerente de portafolios. Le voy a decir, me vas a dar aquí un número de activos, y tal vez me va a decir aquí size hedge. Bueno, si todo empiezo con hedge, voy a poner hedge size. Entonces, si aquí me voy a poner un montón de activos, digamos que quiero, me pongo aquí 15 activos y quiero encontrar, cuando la cobertura es de tamaño 3, de los 15 activos calculo cuál es la correlación contra Nvidia, contra mi portafolios. Esto es más general, puedo hacerlo con un portafolios. La serie de tiempo que tengo no tiene que ser una posición, puede ser un portafolios. Y entonces agarro todos los activos de mi universo y escojo los N, aquí está N, escojo los N que tengan mayor correlación. Entonces va a haber una manera automática o algorítmica de calcular cuáles son los activos de cobertura. En este caso, si son 3, vamos a tener aquí los 3 de mayor, que son estos dos, 62, 68, y vamos a ver cuál es, 60. Entonces, si escojo 3, escogería también Google. Aquí. 60, 51, 51. ¿Sí? Entonces, vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos que reconstruir el modelo para hacer algo en dos tiempos. Primero, calcular cuál va a ser nuestro universo de coberturas en función de la correlación. Segundo, jugar con un epsilon para tener esto. Entonces, al final de cuentas, ya ven qué función tenemos que hacer. Cuadrática para, uno, quitarnos problemas de, cuando es valor absoluto, quitarnos problemas de derivadas. Y los hessianos, también aquí esto es cuadrático en X, entonces el hessiano tiene sentido acá, que es la matriz de segundas derivadas. Eso es lo que hay que pensar cuando uno hace cosas de minimización. La primera derivada nos va a dar los puntos críticos y la segunda derivada nos va a decir si es qué función es. Y lo bueno de hacer esto cuadrático es que cualquier método numérico que utilicemos, si está bien implementado, no necesitamos ser muy cuidadosos dándole la matriz, el vector jacobiano, que son las matrices de derivadas, y la matriz hessiana, que es de segundas derivadas. No lo necesita porque como es muy simple, lo puede calcular con diferencias finitas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a hacer a partir de mañana. Vamos a transformar esto. Gracias por su atención. Nos vemos mañana. Mauricio, out.